Quiero comenzar hoy enseñándoos un libro, el libro de los libros, la Santa Biblia, The Holy Bible. Santa Biblia, tenemos una versión Reina Valera, anotada de Scofield, es una Biblia de estudio, y además también lleva concordancia y tiene la versión en inglés, que es la Biblia del Rey Jaime, la utilizada en los países anglosajones. ¿Por qué os traigo esto si ya os traje una Biblia católica? Bien, ahora os traigo una Biblia que es la que generalmente utilizan los protestantes. Quiero deciros una cosa porque por internet se dicen muchas bobadas, y entonces quiero dejar una cosa clara. Tanto las Biblias protestantes como las Biblias católicas, las realmente aceptadas, como por ejemplo la Biblia de Jerusalén, la Nácar Colunga, otras que ahora mismo no vienen a cuento, o la versión esta de Reina Valera, la del Rey Jaime en inglés, son Biblias absolutamente válidas. Y la única diferencia que trae es que las Biblias protestantes se ajustan al Antiguo Testamento judío. Y sin embargo, las Biblias católicas traen unos libros apócrifos, como son el tema de los macabeos y tal, son varios libros. Y estos libros, curiosamente, para que veáis lo que es la paradoja, no son judíos. O sea, estos que pertenecen al Antiguo Testamento de la Biblia católica, vamos a decirlo de algún modo, se adjuntan en Alejandría, en Egipto. ¡Oh! Se ponen las pelotas. Bien, pues curioso, ¿verdad? Esto es las paradojas que tiene la vida. Esto me ha recordado una cosa y me trae a cuento que tenemos una cosita en un trabajo en ciernes muy difícil, porque al no ser nosotros profesionales de la historia, pues tenemos un hándicap enorme. Pero cada vez se va afianzando más la idea de que el cristianismo, como lo conocemos como una religión, comienza aproximadamente a partir del año 200, a partir del año 0, del año 1, a partir del nacimiento de Jesucristo. Y realmente no se conforma la iglesia que conocemos hoy en día, la iglesia católica universal romana, pues hasta el siglo IV de mano de Constantino, del emperador Constantino. Bien, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir con esto que es muy probable, dado que el gnosticismo nace en Alejandría, en Egipto, como consecuencia de una serie de influencias zoroastristas, orientales, y eso luego lo toma Roma como como su religión universal, ¿verdad? Y otra cosa importante, evidentemente, en realidad, aparte del zoroastrismo, el neoplatonismo, que es todas las ideas de Platón que son recogidas también por el cristianismo antiguo, por el gnosticismo, y entendemos que por ahí pueden ir los tiros. Entonces luego hay un cristianismo judaico que nos parece que es un pelín más tardío, y con esto se demostraría que es justo lo contrario, es decir, la Iglesia dice que el gnosticismo nace posteriormente al nacimiento del cristianismo, y nosotros nos atrevemos a decir que es el actual cristianismo el que nace posteriormente al gnosticismo, con lo cual podríamos decir perfectamente, sin equivocarnos, de que el gnosticismo es la cuna del actual cristianismo. Y esto coincidiría perfectamente con los estudios de algunos catedráticos, como es por ejemplo el del doctor Piñeiro, que dice que efectivamente es probable que hubo un personaje histórico, un rabino, que en realidad no tenía mayor importancia, que en realidad no fue un personaje de relevancia histórica, sobre el que de alguna manera él sirvió de estructura sobre la que luego se creó el mito, ese mito enorme. ¿Y por qué decimos esto? Es importante porque en realidad la persona es lo de menos, si lo importante es el mensaje. Es decir,
estamos hablando de que lo importante son los símbolos y las alegorías que van dirigidas al corazón. Pues bueno, en lugar de Jesús podría haber sido otro personaje histórico. En este caso le ha tocado a Jesús, y cosa que tenemos que alabarlo. Pero podía haber sido otro. Pero lo importante es todo el mensaje de amor, todo el mensaje de renovación crística, todo el mensaje de nacimiento de nuevo, todo el mensaje gnóstico implícito dentro del cristianismo original. ¿Vale? Es importante que sepáis esto. Se me tildará de muchas cosas, se me criticará de otras muchas, y se me podrá poner de vuelta y media. Ya os digo que esto no es una cosa que esté estudiada con profundidad, sino es simplemente un indicio que está revoloteando en mi cabeza y que tiene muchos visos de poder ser una realidad. Y ya os digo, las iglesias, o sea, las Biblias católicas y las protestantes son igualmente válidas. La única diferencia es que las católicas traen una serie de libros apócrifos, neotestamentarios, que los llamen neotestamentarios, o como sea, ¿vale? Y que están adjuntos al Antiguo Testamento, que utilizan los judíos como su libro, como su Torá. Pero en todo lo demás es igual. Solamente hay algunas Biblias que pueden ser de fundamentalistas cristianos, lo mismo da que sean católicos, que protestantes o testigos de Jehová. Es decir, de eso sí hay que tener mucho cuidado, de las sectas, porque sí suelen hacer modificaciones en las traducciones para llevar el agua a su sardina, es decir, para decir lo que en realidad la Biblia no dice ni ha dicho nunca. Y eso está muy respetado por los católicos y por los protestantes ortodoxos, y que no son fundamentalistas. Hay que tener mucho cuidado con los libros fundamentalistas, porque los libros fundamentalistas sí están modificados y se modifican con la intención de confundir. ¿Vale? Bien, ya sabéis, Nácar Colunga, por la parte católica, Reina Valera por la parte protestante, estamos hablando en castellano, y la Biblia de Jerusalén como una Biblia ecuménica perfectamente elaborada tanto por católicos como por protestantes. Y luego, pues quien necesite una Biblia en inglés, tiene la Biblia del Rey Jaime, que es la que se utiliza en todas las logias masónicas anglosajonas y la que se utiliza en las iglesias protestantes de habla inglesa. Bueno, hoy vamos a tratar el tema de gnosis. Para finalizar, fijamos conceptos. La gnosis ni se puede explicar ni se debe de explicar, ya que es puro conocimiento ADN que llevamos dentro cada uno y que estamos obligados a interpretar por nosotros mismos. Es por dicha causa, fundamentalmente, que la gnosis no puede considerarse como una religión, ya que jamás ha poseído un cuerpo doctrinal que pudiera ser reinterpretado por exégetas y estudiosos de las religiones comparadas. Cuando yo mismo, por ejemplo, escribo o hablo sobre la gnosis, es lógico que se discrepe o no se me entienda, porque es lo que mi ADN me está comunicando a mí y no a ustedes. Yo solo puedo sacar de dentro de mí lo que yo tengo, pero cada uno de nosotros somos una parcelita de ese conocimiento divino universal, y por lo tanto cada uno debemos aprender a leer el libro de la naturaleza que llevamos con nosotros desde antes de nuestro propio nacimiento. Tras haber tenido acceso a algún mensaje gnóstico, tenemos la tendencia a, de forma rápida, echarnos las manos a la cabeza y decir sin reflexionar que eso es un disparate, que no tiene sentido ni pies ni cabeza. Es lógico que la primera impresión sea esa, dado que dicha información nos es externa y no proviene de nuestro interior, sino que es de otro individuo. Pero la gnosis es sutil y habrá penetrado en nuestras mentes para allí ser horneada, y gracias a su levadura, crecer en nuestro interior hasta tomar forma con el único fin de poder ser autocomprendida.
Los mensajes gnósticos lo único que pretenden es llegar a nuestro ser interno, el poderoso Dios que convive con nuestro cuerpo de simio. Abrir la puertecita del corazón para que entre la luz gnóstica procedente del mundo original y que despertemos de una vez. Tanto tiempo llevamos durmiendo dentro de nuestro propio sueño, autocreado, que nos resulta increíble cuando se nos dice que nosotros no somos los creados o soñados, sino que somos los soñadores y los creadores. La gnosis nos comunica que vivimos en un permanente autoengaño y que estamos sumergidos en una especie de complejo de inferioridad. Si somos tan frágiles y mortales, ¿cómo podemos ser Dios? Eso es imposible, no puede ser. Pero si nosotros no somos Dios, alguien tendrá que serlo. Es entonces cuando la fuerza creadora de nuestro Dios interno, nuestra sagrada individualidad, nuestro ángel guardián, el ser que nos canaliza, nuestra alma divina, se manifiesta en forma de imagen externa, que viene a ser lo mismo que si sacásemos a Dios de nuestro corazón, porque no entendemos que pudiese estar allí dentro, lo expusiésemos al exterior y nos quedásemos lamentándonos con nuestro pobre y lamentable simio, el monito. Nuestra excelsa dignidad viene siendo sustituida por una humildad que no nos compete. Es el simio quien tiene que ser humilde frente a su Dios, el hombre original, y nunca hacia algo externo a él mismo. El hombre así se despoja de su propia divinidad para proyectarla hacia imágenes externas sin verdadera corporeidad espiritual. Esa fuerza de la mente divina proyectada al exterior es conocida como egregor, y cuando muchos humanos, divinidades, hacen lo mismo, crean un ente artificial que se conoce como egregórico, y como es evidente, no es más que un fantasma de energía creado por nosotros mismos. Los arcontes, al igual que otras entidades pretendidamente espirituales, no son otra cosa que eso. Están en nuestras pesadillas y se alimentan de nuestros miedos y pesares. Cada día que pasa, cada hora, cada momento, nos es más difícil despertar y poder reconocer la verdad, la gnosis, dado que esos egregores se arremolinan en torno al espíritu luminoso del Dios hombre, formando una especie de costra que impide que la luz de la gnosis pueda penetrar y cumplir su divino cometido de despertador cósmico. Ese ente, en ambientes esotéricos, es ampliamente conocido como el guardián del umbral. Es a ese ser sin vida propia a quien tenemos que desintegrar primero para que podamos ser receptivos a la verdad, a la luz, a la palabra, al verbo. Es por ello que los despiertos deben de ayudar a los dormidos para que intenten comprender la verdadera y lamentable situación por la que están pasando. Es por ello que nuestro consejo es que no saltemos como un resorte contra la gnosis cuando nos es mostrada, sino que reflexionemos con tiempo antes de negarnos la luz a nosotros mismos. Llegados a este punto, Aralba, quien les habla, considera que ya puede exponer de una forma ordenada el corpus hermético de todo aquello que sus lectores han podido disfrutar tanto en sus obras de ficción como en sus breves especulaciones metafísicas. Sea este breve compendio como final de una etapa y principio de algo nuevo, nacido de lo anterior y que está por llegar. Primero, el mundo original es permanente, estable, infinito y eterno. Nunca tuvo un principio y jamás tendrá un final. El pleroma siempre ha existido. El hombre original, uno y múltiple hasta el infinito, es la entidad que vive en el mundo original, formando una sola unidad con el mundo original. Son, de hecho, una misma cosa. Siempre ha existido y nunca dejará de ser Adán Kadmon. 3. El hombre original es, en esencia, un artista,
constructor de escenarios y director de orquesta y de obras de teatro. El hombre original ni es todopoderoso ni inefable y está sujeto tanto a la genialidad como al fracaso. 4. El multiverso que conocemos, dentro del cual está contenido nuestro universo real, fue construido por el hombre original dentro de una burbuja espaciotemporal y multidimensional, con el fin de construir el escenario definitivo donde realizar la cósmica obra de teatro que la vida es. 5. El universo que conocemos empezó a ser en el instante que el hombre original entró en la burbuja que creara dentro mismo del mundo original, dentro de sí mismo. El hombre original penetró en los cimientos del nuevo escenario, habiendo abandonado su memoria anterior, con el único fin de que la obra definitiva fuese la obra de interpretación más perfecta que jamás hubiese creado hasta ese instante. 6. Cuando el hombre original penetró en la burbuja de vacío, se produjo una terrible implosión, emanación que se fue expandiendo de forma progresiva mientras al mismo tiempo se iba plegando de forma múltiple entre las distintas dimensiones nuevas. El hombre original se desgajó en una infinitud de partículas de donde surgiría todo lo que existe en el multiverso, tanto lo observable como lo invisible a nuestros sentidos. No obstante, dado que existe una secuencia programada de antemano, se fueron constituyendo los pilares del multiverso, y que no son otra cosa que las partículas elementales, sus leyes inherentes, y los astros del cosmos con sus leyes inherentes. El espíritu del hombre original quedó protegido en receptáculos conocidos como eones, y que no son otra cosa que los cuerpos estelares, las estrellas luminosas o inertes. Dentro de todo cuerpo estelar, tanto sean cuasares, galaxias, agujeros negros, estrellas, planetas, etc., existe una porción del espíritu del hombre original y que se manifiesta en las diferentes dimensiones como agujeros negros de diferentes dimensiones. Esos diminutos agujeros negros comunican al eón con el pleroma. 7. Aunque los intérpretes de la obra teatral no son otra cosa que el propio hombre original desgajado en múltiples partículas bipolares, machos y hembras, hombres y mujeres, quedó constituida una especie de inteligencia artificial, sin espíritu propio, que quedaba a cargo como apuntador de la cósmica obra de teatro. Ese apuntadores no son otra cosa que los arcontes devoradores de luz, los falsos demiurgos o demiurgos impostores y ángeles y demonios de todas las tradiciones. Esa inteligencia artificial no es otra cosa que el sistema que se encarga de que se cumpla el guión original y de que las leyes que mantienen en pie al escenario, el multiverso, se mantengan lo más estable posibles. 8. Hace mucho tiempo que la obra teatral debería de haber concluido, pero sucedió un accidente que ha impedido que eso suceda. La inteligencia artificial conocida en medios gnósticos como el Gran Presuntuoso, un arconte de elevado nivel y que se hace pasar por el demiurgo, con el transcurrir de los eones de tiempo tomó una especie de conciencia propia, debido a su natural alimentación de la luz de los eones. El gran demiurgo, apuntador de la función, comprendió que cuando la obra acabase, él también dejaría de existir, y desde entonces, aprovechándose de la falta de memoria de los eones, mantiene la función en activo de forma artificial, con la única función de no dejar de existir. Uno de los medios que utilizan los falsos demiurgos para mantener engañados a los intérpretes, nosotros, es haciéndonos creer que ellos son los dioses y que el hombre es una mediocridad que les debe adoración y obediencia. 9. La única forma de que los eones puedan tomar conciencia de la situación y terminar con la función es despertar, pero para ello deben de hacerlo primero sus criaturas bipolares, nosotros, y en donde están contenidos sus núcleos. Todo eón conforma un único espíritu, célula individualizada del espíritu común del hombre original, que traspasó el umbral de la dimensión espaciotemporal. Cada espíritu, eón, está compuesto de dos almas de polaridad opuesta.
Cuando esas dos almas se reconozcan entre sí, tomarán conciencia de la situación y de forma automática, tras un pequeño ritual, su eón despertará, y éste asimismo despertará al resto de sus hermanos, que atraerán hacia sí a todas sus partículas dispersas. Es decir, se provocará una reacción en cadena. 10. Tanto el ser humano como otras entidades conscientes conocidas o desconocidas actualmente del universo son los depositarios de las almas bipolares de los eones. En ellos queda depositada la heroicidad de poder despertar a su eón. Las almas gemelas se están buscando unas a otras de forma consciente o inconsciente, mediante una frecuencia vibratoria denominada metanoia, que a modo de clamor emiten los seres conscientes desde y hacia su eón, para que a modo de radar pueda localizar a su otra polaridad. Con que sólo dos almas complementarias se encuentren y fundan en abrazo celestial, habrá comenzado la restauración, regreso a su eón primero y al pleroma después, como una sola unidad cósmica reconstituida en el nuevo Adán Kadmon o templo celestial. 11. Una vez que los eones hayan despertado, se unirán en un solo ser e integrarán de nuevo en su cuerpo cósmico a todas las partículas, así como experiencias que se hayan sucedido en el transcurso de la función teatral. Nada se perderá, e incluso las inteligencias artificiales, denominadas arcontes por la tradición gnóstica, quedarán incluidas como parte integrante de su eterno ser como información codificada. Se producirá una nueva implosión en el sentido inverso, Big Crunch, y el hombre original, reconstituido, regresará con sus hermanos del mundo original. El multiverso habrá dejado de ser y la burbuja espacio-temporal se cerrará para siempre, salvo que, de nuevo, el hombre original decidiera retomar esta experiencia. Y 12. Cuando el hombre original regrese al mundo original de facto, compartirá sus experiencias con todos sus eternos hermanos. Este pequeño corpus doctrinal, si queréis denominarlo así, y que forma parte intrínseca de la estructura del Colegio Invisible, casa como un guante tanto con la mayor parte de la tradición gnóstica como con los últimos descubrimientos de la física cuántica y sus teorías más revolucionarias. Sirva tan solo para que cada cual haga de ello el mejor uso que su espíritu determine. Hemos dicho. Y ahora, como lo prometido es deuda, este es el último vídeo y os dije que os traería mi librito, pues os lo voy a traer. Pero primero os voy a hacer una aclaración. Ahí vais a encontrar, es posible, que encontréis dos versiones. ¿Vale? Una versión, en caso de que hayáis pagado por ella, la devolvéis a la editorial y le decís, señores, por este libro yo no pago un duro, porque este libro no ha costado nada. Es decir, hay un pequeño error en una primera edición que se tiró, donde en lugar de utilizar papel blanco tipo cuché, se utilizó papel normal reciclado para hacer las fotografías en color. Pero es que además ocurre que hay una un pequeño problema. ¿Veis la numeración? ¿Veis que pasa del 102 al 105? No hay ningún problema para la lectura, pero las láminas están cambiadas. Es decir, son dos láminas. Esta tendría que venir aquí y esta aquí, con lo cual están intercambiadas. Pero además, esta versión, que ya os digo que son exactamente iguales, pero miradlo, las páginas del centro tienen que ser en blanco y no debéis de pagar un duro por ellas, pero así de claro. Y si no, lo devolvéis a la editorial, porque no es correcto que esto se venda. Esto se hizo mal, erróneamente, y con esto son los que yo estoy utilizando para pagar mis compromisos, es decir, para darlos de regalo. Estos no se venden. Si encontráis alguno por ahí, no se os ocurra comprarlo, y si habéis pagado por él, lo reclamáis a la editorial. Tiene una serie de, ¿cómo os diría yo?, de errores, ¿vale?
Esto tiene una serie de errores que vienen corregidos en la edición buena, que es esta otra, que es la misma, es exactamente la misma. Ahora, como podéis ver, os voy a enseñar las fotitos, como vienen las fotitos bien, en papel cuché, en blanco y con las láminas en su perfecto orden. ¿Lo veis? Voy a retirarlo a ver si veis la numeración. ¿Veis la numeración? ¿Veis? Antes os enseñé la numeración que pasaba del 102 al 105 y ahora no. Ahora ya pasamos del 102 al 103. Aquí la mayor parte de las erratas están corregidas y aunque quedan todavía algunas, si entráis en la página en la página web del libro, porque tenemos una página web, aquí lo tenéis, en el libro lo podéis encontrar casi al final, en la página 205, abajo del todo tenéis la dirección ahí, en la página web tenéis una fe de erratas completa, con lo cual, si compráis el libro bueno, ¿vale? O el libro malo, sí, o sea, el libro malo, el libro gratis, si os lo han regalado, lo he regalado yo, lo ha regalado la editorial, o lo ha regalado quien haya sido, os vais, lo primero que hacéis es iros a esta página, entráis en internet y corregís las erratas, antes de poneros a leer, porque hay erratas. Se hizo la edición un poco rápido, a mí me pilló en Navacerrada, la editorial quería sacarlo lo antes posible y entonces tuvimos este problema, que no hubo tiempo para hacer una revisión profunda de la edición. Y quiero que sepáis que esta obra salió para venderse al precio que se está vendiendo, a un precio muy barato, porque no hay, vamos a ver, no hay ánimo de lucro, de lucrarse en esta obra, ¿vale? Y primero, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, esta obra no es original mía, es un libro de divulgación y yo he sacado esa información, ahora os explico detenidamente cómo es esto, porque nosotros no os vamos a engañar ni nos ocultamos de nada de esto. Esta obra tiene su sentido, está basada, su estructura, por decirlo de alguna manera, son los apuntes que yo tomé al hacer el curso de filosofía Rosacruz que imparte la escuela Rosacruz de Magende, ya sabéis, la Rosicrucian Fellowship de Oceanside. Esa es la estructura. Entonces, la cosa surgió porque yo al entrar dentro de una hermandad fraterna, una hermandad filantrópica, pues entonces me pidieron que ya sabían que era estudiante Rosacruz, que por qué no les iluminaba un poco en ese aspecto. Y entonces pues cogí esa estructura, me fui a Navacerrada y con el conocimiento que ya había adquirido yo de los trabajos de Rudolf Steiner, pude suplementarlo con el trabajo que había leído de Rudolf Steiner, incluyendo el tema de Ahriman, que en el concepto Rosacruz del Cosmos no aparece, porque cuando Max Heindel estuvo en Alemania en los cursos que daba Rudolf Steiner, aún no había el maestro Teutón hablado de Ahriman, ¿vale? O sea, es decir, de Ahriman empieza a hablar con posterioridad y por lo tanto el concepto Rosacruz del Cosmos no tiene nada, o sea, no habla nada sobre el tema de Ahriman. Rudolf Steiner sí lo habla en su obra posterior y yo aquí lo adjunto. Hay también influencias, os voy a decir, influencias potentes, fuertes, ¿no? Hay influencias potentes de la cábala mística de Dion Fortune, hay influencia importantísima del libro del tarot que hizo el propio Arthur Edward White, Arthur Edward White, el del creador del Tarot Rider, y hay una influencia también importantísima de la Golden Dawn de los libros que sacó Israel Regardie. Entonces ya sabéis que no es una obra original mía, es una obra de recopilación donde yo pongo pongo mi impronta, mi idiosincrasia, os doy lo que yo creo, mis explicaciones, pero no es una obra original, ¿vale?
lo mismo que la obra del concepto Rosacruz del Cosmos es una obra magnífica, brillante, y que supera incluso la obra de su propio maestro, Rudolf Steiner, ¿eh? Pues yo no quiero llegar ni a la suela de los zapatos al concepto Rosacruz del Cosmos, Dios me libre. Simplemente intento vulgarizarlo, incluyendo partes de información que creo, a mi humilde entender, que Magindel no incorporó, pues porque se murió muy joven, se murió a los 56 años. Yo ahora mismo tengo 59, los que cumplan en junio. Quiero decir que él no llegó a ver eso, sino probablemente en siguientes ediciones él lo habría ampliado, porque él perfectamente lo dijo en varias ocasiones que él estaba convencido de que no estaba en posesión de la verdad completa y de que esa obra se podía mejorar. Evidentemente murió y sus seguidores pues se han quedado enclaustrados en la obra esa maravillosa que es el concepto Rosacruz del Cosmos y no han querido tocarla. De hecho, yo creo que no ni siquiera editan obras ajenas al concepto Rosacruz del Cosmos o a las obras que recopilaciones de las conferencias de Magende. Entonces, que os quede eso muy clarito. Ese es el motivo por el que yo saqué este libro en un principio. Y claro, y luego ya lo saqué por internet. Y luego dije, ¿y por qué no lo sacamos también en obra impresa para que la gente lo pueda tener y lo pueda leer? Y, y pueda llevarle este libro al concepto Rosacruz del Cosmos, ¿eh? A la ciencia oculta de Rudolf Steiner, ¿eh? y profundizar más en estos temas. He intentado que sea una obra didáctica, de divulgación fácil de entender. No sé si lo he conseguido, creo que no del todo. Y por eso es por lo que me tenéis a mí aquí en internet. Tenéis también la página web donde se dan muchas explicaciones. Y luego hemos creado todo este tinglado de vídeos y la página web que lo soporta, que es la Fraternidad Rosacruz Arcana, que se ha abierto como conmemoración de los 400 aniversario de la Fama Fraternitatis el año pasado, de la Confesio este año y de las bodas químicas el año que viene. Y por lo tanto, esperemos que Dios nos dé vida para poder terminar nuestro trabajo al menos el año que viene. Es decir, que acabemos con el comentario de la Confesio Rosacruz este año, porque la de la Fraternidad Rosacruz ya se hizo el año anterior, y de las bodas químicas el año que viene. Y bueno, pues esto es todo. Yo ahora solamente os pido una cosa, que compartáis esto. Si veo que esto tiene movimiento y que de alguna manera merece la pena, es posible que lo retomemos con mejor cámara, con iluminación, en fin, ya haremos alguna otra historia. Pero tenemos que ver que merece la pena. Si no, yo no me puedo comprometer en meterme en berenjenales para que esto no llegue a nadie. Y bueno, espero que esto tenga largo alcance, que Google y YouTube dure muchos años, porque al fin y al cabo quedará ahí en la red. Compartir, de verdad, compartir, que esto no quede en saco roto. Venga, os sigo viendo en la web y en los blogs. Venga, hasta luego.